Buenas noches, mi nombre es Hasbel Juliet Castañeda Beltrán, identificada con cédula de ciudadanía. Soy ingeniera industrial en formación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Pertenezco al grupo de Física Electrónica 10414. A continuación, pues se dará unos breves conceptos, una breve explicación de unos conceptos de la guía 1, tarea 1, introducción al análisis de circuitos resistivos. Entonces, empezamos con ¿qué es carga eléctrica? Bueno, la carga eléctrica es llamada una propiedad intrínseca. ¿Qué es intrínseca? Que es independiente de la cantidad de materia, que es mucha o poca, ¿sí?, de algunas partículas subatómicas, la cual se manifiesta en fuerza de atracción y repulsión entre ellas a través de campos magnéticos, y su unidad en medida es el coulomb. Entonces es representada con una C. Entonces en esta imagen nos muestran dos cargas que son negativas, que ellas se repelen, y en la segunda nos muestran dos cargas que son una carga negativa y una carga positiva que se atraen, ¿sí? Entonces dice que la propiedad que se atraen tienen de atraerse en partículas subatómicas como patrones y electrones, con cargas negativas y cargas positivas. Entonces hablamos de la corriente eléctrica, que es representada con una I. Pues es mejor llamada como intensidad de corriente y corresponde al movimiento de desplazamiento ordenado de las cargas libres de los electrones. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno mueve algo y salen partículas, son los electrones. Entonces esos electrones se mueven y es ahí donde se produce la corriente eléctrica. Cambio, los protones no se mueven, o sea, ellos son estáticos, ellos quedan ahí, ¿sí? Eh, entonces, en cuanto a los electrones, esa corriente eléctrica se mueve a través de unos materiales conductores que son como el cobre, la plata, el oro. Viendo que estos materiales son bastante costosos, lo que es el oro y la plata. Entonces el material más utilizado y comúnmente y que es bueno es el cobre, ¿sí? Entonces es el que mejor conduce la corriente. A través de, a través de una materia dentro de un circuito eléctrico, este flujo de carga eléctrica se mide en amperios. Esto es una imagen de una corriente continua, ¿sí?, en donde por convención la corriente se mueve de positivo a negativo. Aquí como vemos la imagen, de positivo a negativo. Y las cargas que se mueven son las negativas, las que están acá. Son las que se mueven y las cargas van de positivo a negativo. Entonces, seguimos con tensión o voltaje, que es representada con una V, también llamada diferencia de potencial, y es la fuente de precisión de energía dentro de un circuito que empuja los electrones cargados a través de un conductor, y su unidad de medida es el voltio. Entonces, esta imagen más clara no puede estar, que esta imagen representa, o este imán que está acá representa lo que es la ley de Ohm, ¿sí? Esta mano que vemos acá es la resistencia,
que se opone, que se opone a los electrones, la carga que se está moviendo la corriente eléctrica, lo que se ve acá en amarillo, cargas que son negativas, están acá. Y el voltaje, esto que se ve acá en rojo, es quien empuja todas estas cargas eléctricas a esta resistencia. Entonces, seguimos con potencia eléctrica, que es representada con una P. Entonces, esta es una fórmula, que esta es la potencia, esta es el voltaje y la corriente eléctrica. Entonces, la potencia es la relación de paso de energía de un flujo en la unidad de tiempo, la energía que consume o entrega a dispositivos en un tiempo determinado si su unidad de medida es el voltio, que es representado con una W. En este caso puede ser el ventilador, el secador, una nevera, todos los electrodomésticos que tenemos en la casa es lo que consume de voltio. Entonces, una nevera puede consumir 200 voltios, un televisor 100 voltios, un secador 1200 voltios y un ventilador 100 voltios. Entonces, un claro ejemplo de potencia eléctrica puede ser el recibo de, de la luz. Entonces, lo del recibo de la luz, lo que le llega a uno del contador, o sea, no es la potencia, sino lo que cobran es lo del kilovatio, el kilovatio por hora. O sea, lo que quiere decir es el consumo que uno consume, el consumo a diario que uno consume durante un mes. Entonces, eso es lo que se cobra en los recibos de la luz, o sea, los vatios que uno consume en el mes. Y pues a mí me correspondió la pregunta 3, soy estudiante número 3. Entonces la pregunta dice, en el análisis DC, que por qué es necesario que la tensión tenga signos, qué pasa con las direcciones de las corrientes si se invierte en la polaridad de la fuente. Entonces, DC significa pues en inglés direct current, y también se puede representar como CC, que es corriente eléctrica. Entonces dice así, porque en los circuitos DC las fuentes de voltaje, como son las baterías, pueden haber baterías de 12 voltios, pilas de 9 voltios o esas pilas cigarrillos de 1.5 voltios. Y la corriente siempre es la misma y la corriente se mueve en el mismo sentido de polo positivo a polo negativo. Al intervenir la polaridad, se conducirá a un cambio de signo de la tensión en el dispositivo conectado y la corriente sufrirá un cambio de dirección. En la práctica, invertir la polaridad puede ser útil para motores de corriente continua, mientras que en otros componentes como diodos, LED y condensadores deben conectarse de una forma para que funcione adecuadamente en este año. Esto es claramente de corriente continua, es directa, tiene que sus cargas son directas, y este es un claro ejemplo de una corriente alterna, ¿sí? Que sus signos, o sea, se alteran, sus cargas positivas y negativas alternas. Muchísimas gracias.